amigos, gracias por continuar con nosotros. Ya estamos en el momento de nuestra entrevista del día central nuestra entrevista del día central, ¿verdad? ¿Cómo fue, señora? Yo estoy como confundida. Ayúdenme. La entrevista central del día de hoy, así es la cosa. Yo creo que estoy emocionada. Emocionada porque, como decía hace un ratito, hoy iniciamos pues una serie de entrevistas que vamos a tener durante toda la semana a propósito de que este próximo miércoles pues se celebre el Día Internacional de la Mujer y vamos a tener puras mujeres, señores, 5 mujeres durante toda esta semana para mostrar toda la calidad profesional, espiritual, todo el liderazgo que hay en diferentes ámbitos en las mujeres en nuestro país. Y bueno, iniciamos la semana con plato fuerte. Hoy está con nosotros Scarlett Shirley Sánchez. Ella es escritora y además es directora ejecutiva de la Unión de Farmacias. Bienvenida, Scarlett. Ay, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer para mí poder compartir con toda tu audiencia y compartir contigo y sobre todo por las razones que lo estás haciendo, que es de esta semana poder celebrar a mujeres que están haciendo y que están haciendo algo por contribuir a la sociedad y contribuir a su generación. Así que encantadísima de compartir contigo. Gracias por aceptar nuestra invitación. Yo sé que mucha gente al escuchar que además de escritora eres la directora ejecutiva de la Unión de Farmacias, pensaría que vamos a hablar de esto último. Sí. Pero yo quiero que hablemos de Scarlett, la escritora, el día de hoy. Sobre todo porque yo sé que por ahí debe haber muchísima gente escribiendo y gente que no necesariamente se atreve a publicar o que no necesariamente sabe si puede vivir de eso. Hablemos, Scarlett, de qué es ser escritora en República Dominicana, cómo inició esto, en qué momento de tu vida inició esta chispa, sobre todo porque tú lo que estudiaste fue Derecho y luego tienes algunas especialidades en temas de administración pública. Mira, yo creo que es una pregunta muy interesante porque yo he hecho de todo y yo creo que ahora en este último año es que yo he decidido hacer de la escritura una profesión, porque en principio soy abogada, he hecho estudios a nivel de comunicación, pero es la primera vez que decido lanzarme como escritora. Yo escribo desde los 9 años. Vaya, vaya. Mi primer, yo creo que llamado con la escritura fue exactamente a los 7 años, cuando tuve un primer contacto con lo que eran los libros y los cuentos y la lectura. Mi mamá en ese momento me hizo una tarea y yo creo que ella me despertó ahí el gusanillo de la curiosidad, porque mi madre me hizo una tarea y no sé, y yo creo que ahora esta es mi venganza. Y voy a explicarte por qué. A ver, no me digas que no te gustó lo que hizo. No, ¿Cómo se llama tu mamá? Mi mamá, Mencía Contreras. ¿Qué hizo Mencías? A ver. Mira, yo soy de Ocoa, siempre esa es mi carta de presentación, yo soy Scarlett Sánchez de Ocoa, y estaba yo allá en mi pueblo y recuerdo que una de las asignaciones que nos tocó hacer en ese momento fue hacer una historia. Y mi mamá hizo la historia y para mí, a mí me encantaba leer, siempre me ha gustado leer, pero para mí escribir era algo reservado como a un grupo selecto de dioses que estaban allá en el Olimpo y que no todo el mundo tenía acceso a ese talento o a ese don. Cuando yo vi que mi mamá era capaz de hacer eso, yo dije, wow, entonces si ella puede, yo también puedo escribir. Hablamos de una niña de 7 años, que seguro en ese momento no estabas alfabetizada o ya leías algo. Yo leía algo, pero no era que yo tenía una alfabetización quizás completa. Y no fue sino hasta los 9 años cuando vuelven y me asignan a escribir otra historia. Y ya yo dije, esta tarea no me la hace mi mamá, esta la hago yo. Entonces ya hice mi primera historia a los 9 años y desde entonces no he dejado de escribir. De hecho, a los 11 escribí mi primer poema. Luego de que me regalaran una caja de herramientas, como le digo yo, me enseñaron las figuras literarias. Y lo que yo ¿A hice, esa edad? ¿A los 11 años? Sí. En ese momento yo recuerdo que corrí a mi habitación y dije, yo tengo que poner en práctica esto que yo acabo de aprender. Y entonces empecé a hacer un poema con las figuras literarias que me habían enseñado. En la escuela, ¿verdad? En la escuela, y gané un premio. Vaya, vaya. Concursé con el poema y recuerdo que gané un segundo lugar en poesía y al año siguiente gané el primer lugar en poesía. Vaya. Entonces, digo que siempre he estado escribiendo, pero y declamo también desde los 11 años, siempre he estado muy vinculada a las artes. Pero yo creo que en algún momento, aunque a mi familia siempre le ha gustado las artes, mi abuela declamaba, mi madre también, y le gustaba la escritura, mi abuela decía algo que ella decía, de poesías y canciones no se vive. Y yo como que asumí que que eso no se estudiaba, como que eso no era algo que tú debías dedicarte. Bueno, entonces decidí estudiar Derecho, pero siempre he estado enamorada de la literatura, enamorada de los libros y de las letras. A ver, ¿alguna vez tú conversaste en tu casa sobre el deseo, sobre la intención de vivir de la escritura, de ser escritora, antes de ingresar a la carrera de Derecho?
Es que yo siempre estuve vinculada a la literatura, pero yo nunca lo vi como una carrera. O sea, yo siempre estuve vinculada a los libros, te digo, declamo desde los 10, 11 años, escribo desde los 9, entonces siempre he estado muy vinculada, siempre mi casa ha sido escenario de todos los cursos en los que yo estaba cuando estaba en la escuela, para declamar, para presentar obras de teatro, siempre era el lugar de los ensayos, pero nunca fue como, mira, mamá, papá, quiero ser escritora, o sea, nunca lo vi como una carrera, no fue sino hasta que vino la pandemia, donde yo le llamo la crisis, yo le llamé la crisis del propósito. Yo creo que sí, para mucha gente sí. Yo le llamé la crisis del propósito y a la pandemia la madre del caos, porque dramática al fin. El caos que produce orden, seguro, por supuesto, después. por supuesto. Yo sé que la pandemia para muchos fue un momento muy doloroso, pero también muchos durante la pandemia logramos conectar con ese llamado que teníamos desde hace un tiempo, logramos conectar con ese niño interior que quería hacer cosas que le hacían feliz. Entonces, en pandemia yo dije, ¿tú sabes qué? Yo quiero escribir. Tiempo después conecté con un escritor y ese escritor, cuando estuvo en mi oficina por casualidades o diosidencias de la vida, ese escritor me dijo, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Vaya. Recuerdo que me dijo, si tienes un don, tienes que hacer honor del don que se te ha dado. Y yo creo que esas palabras retumbaron tanto en mi interior que yo no tuve otro más remedio que ponerme a escribir. Y luego de esa conversación que yo tuve con ese escritor, empecé entonces a preguntarle a Dios, oye, si tú quieres que yo escriba, dime qué es lo que tú quieres que yo escriba. Y esto va a sonar un poco extraño. Permíteme interrumpirte, Scarlett. Antes de llegar hasta ese punto, ¿no? Sí. De ese segundo llamado, porque el primero fue a los 7, ¿no? Así es. Digamos, para los padres, las madres y los abuelos que nos escuchan, yo he escuchado historias, por ejemplo, de grandes caricaturistas que nosotros tenemos de medios aquí en República Dominicana que cuentan su historia de cómo quizá al principio sus padres o sus familiares no valoraron el verlos de niños o de adolescentes garabateando, que no se imaginaban quizá que de eso era algo de lo que ellos podían vivir y de lo que quizá iban a ser tan famosos como fueron posteriormente. ¿Qué tú le puedes decir a los padres y a las madres que nos escuchan si ven a sus hijos de repente que se pasan el día entero escribiendo cuentos o lo que algunos padres consideran garabateando y que finalmente pues esto puede ser un arte, ¿no? Mira, yo tengo una experiencia muy reciente y concuerdo con lo que mencionas. Yo he estado dando talleres de escritura. Ya no solamente escribo, sino que también estoy impartiendo talleres de escritura a niños. Y me tocó, de hecho, improvisar un taller de escritura porque yo no sabía a mí me dijeron, tú vas a ir a leer, pero de repente me encuentro con un público de niños de 4, 6, 7 años y ahí yo tuve que cambiar todo el libreto de lo que yo había pensado que tenía que hacer, porque ¿qué yo le voy a leer a un niño de 4 años en ese momento? Claro. ¿Qué yo voy a presentarle a un niño de 4 años? Para mi sorpresa, señores, nuestros niños son extremadamente creativos. O sea, nosotros empezamos a montar una historia y yo te estoy diciendo, Roselvi, que los niños que habían en ese salón donde estábamos, que era una actividad del Ministerio de Cultura, niños de 4 años dándome opiniones sobre por dónde era que yo debía llevar la historia que les estaba contando. Vaya. Yo me quedé impresionada, impactada. En ese sentido, es importante que los padres que me están escuchando, que están viendo este conversatorio de nosotras, entiendan que a los niños hay que apoyarles, porque ese niño interno sabe muy bien lo que quiere hacer y sabe muy bien lo que le hace feliz, lo que realmente conecta con su felicidad y su niño interno. Esa fe infantil de la que habla Peter Pan, esa fe ciega que tenemos desde niños y que cuando adultos la perdemos. Nuestra tarea como adultos, como padres, es apoyar a que esa creatividad, ese niño creativo pueda ser explotado y pueda ser desarrollado. Porque si bien es cierto que yo soy abogada, el hecho de que yo sea una persona creativa, porque ya de hecho tengo libros hablando de fantasía, que implica que ha habido un proceso de creación. Claro. El hecho de que yo pueda crear una historia, que yo pueda crear un dibujo, incluso conecta perfectamente con la otra carrera que yo pueda estar deseando hacer, por un lado, porque eso me permite a mí crear soluciones
crear soluciones a problemas que yo estoy teniendo por el hecho. A la gente que nos escucha, ¿no? Porque así es como de repente una cosa que puede parecer que no es, digamos, rentable, tú la capitalizas en otra cosa que sí. No, y esa capacidad. Claro, y que es el storytelling. El storytelling del que tanto hablamos, que funciona para todo. Claro. El storytelling es de cómo yo cuento una historia, claro. cómo yo vendo una historia. Implica que tú como periodista necesitas saber storytelling, como abogada necesitas claro. saber cómo mostrar una historia a un juez, a un cliente. Necesitas saber claro. contar una historia. Entonces, esa parte creativa que está en el cerebro, también tenemos que desarrollarla y eso nos ayuda perfectamente. Ahora, eso es si el niño en lo adelante decide ejercerlo junto con otra carrera. Ahora bien, si el niño lo que quiere es ser artista, nuestro deber también como padres es apoyar a esos niños que quieren ser artistas, que quieren ser bailarines, que quieren ser escritores. A mí me da una felicidad cuando yo veo padres, incluso conozco una señora que se llama Odalis, que es de un sector bien popular de aquí, creo que es de los guandules, de un sector popular, y ella me enseña muy feliz las fotos y los videos de su hijo bailarín. Vaya. Bailarín clásico. ¿De qué edad el niño? Ya es adolescente y se acaba de graduar de la Escuela de Danza del Ministerio de Cultura, y yo me quedo impresionada porque yo digo, wow, ese talento y ese arte es maravilloso porque no todos tenemos que dedicarnos a lo mismo. Claro, no todos tenemos que ser no todos tenemos que ser abogados, médicos. También el mundo necesita más bailarines, más cantantes, más escritores. Volvemos, Scarlett, a tu llamado. ¿Cómo se produjo ese segundo llamado? ¿Qué fue lo que pasó en esa etapa de tu vida, no? Yo creo que, como bien decías, esa tormenta que después se convierte como que en orden, yo me inquieté. La pandemia. Durante la pandemia y poco después, digamos que yo estaba muy inquieta. Y vuelvo y te digo, yo nunca dejé de escribir, nunca dejé de leer, pero ya yo sentía que algo me faltaba. Me estaba poniendo muy inquieta. Y fue entonces cuando sucedió todo lo demás que yo empecé literalmente a orar. Yo decía, Señor, pero dime qué es lo que me pasa, por qué yo estoy tan inquieta, por qué yo llego y siento que me falta algo. Y escuché a doña Rina Espaillat, que es una de las escritoras más importantes de la diáspora dominicana en Estados Unidos, decir que hay vacíos que a veces solo el arte lo puede llenar. Y yo digo que hay vacíos que solamente tu llamado lo puede llenar. Que hay cosas para las que Dios te llama y que tenemos que hacer porque estamos llamados a hacer eso que nos mandó a hacer. ¿Cómo pasó en tu caso? En mi caso, te digo, en principio estaba muy inquieta porque sentía que algo me faltaba. Luego de esto, una persona que es muy espiritual, muy creyente, me dijo, mira, ¿sabes qué? Dios, yo siento que me dice que te diga que tú tienes que escribir. Yo no conocí a esa persona, para nada. Yo dije, ok, esto está un poco extraño, yo como que debo sentarme como que a reposar esta información. Claro. Y lo tercero es que te digo que ese escritor, mientras yo estaba en ese momento de crisis, el que te visitó en tu oficina. Estuvo en mi oficina y me dijo, si tienes un llamado, tienes que hacer honor al don que se te ha dado. Claro. Entonces yo dije, ok, ¿qué es lo que tengo que escribir? Entonces ahí vino una respuesta a través de otro libro y la respuesta fue, escribe un libro para niños que puedan leer adultos. Entonces nace esta novela, es una novela... Vamos a ponerla aquí para que la gente pueda mirar. Es una novela... Castelblanc. Castelblanc, Los Guardianes de la Luz. Lo estoy pronunciando bien. Así es, Castelblanc, Los Guardianes de la Luz. Vamos, Scarlett, a hacer una pausa para al regreso, pues entonces hablar un poco de la novela y que la gente sepa pues dónde puede conseguir el libro y qué tendrán sus niños y también los adultos en la mano. Amigos, claro, por favor, sí, no se despeguen. Amigos, gracias por continuar con nosotros. Ahora, conversando con la escritora Scarlett Shirley, hablamos de Castelblanc, su reciente novela pues, que ha puesto en circulación hace 2 semanas en Ocoa, precisamente, tu pueblo. Cuéntanos de eso, de la puesta en circulación. Sabemos que para la gente de Santo Domingo hay una segunda presentación, digamos, que va a ser en la Biblioteca Nacional, pero cuéntanos del libro y de cómo te fue pues, en la primera presentación en Ocoa. Perfecto. Bueno, la primera puesta en circulación, digamos, que se hizo, la primera presentación se hizo en el marco del Festival Literario Sur. Tal como mencionas, vamos a presentarlo aquí en Santo Domingo, en la Biblioteca Nacional Pedro Enrique Sureña, el próximo viernes 31 de marzo. Espero que se den cita allá y que puedan llevar a sus niños y jóvenes a que puedan acompañarnos en la presentación de Castelblanc, en este primer libro de Los Guardianes de la Luz. Scarlett, yo pudiera leer esta partecita que está aquí atrás, pero quisiera que nos cuentes tú sobre Elizabeth, Estela y Lucas y su relación con su abuela y lo que descubren en Castelblanc. Mira, el libro de Castelblanc es 3 hermanos descubren que su abuela, enferma de Alzheimer, es la guardiana de un portal
que los va a llevar a un mundo mágico y que los va a llevar a varios reinos, reinos que están incluso reseñados en un mapa que tenemos adelante, que en la primera página del libro, en este mapa. Todos esos reinos son reinos que estos protagonistas van a visitar, pero ellos se dan cuenta que ellos tienen una misión como hijos, como descendientes de esta guardiana de Castelblanc. Y ellos, los herederos de este reino, deberán enfrentar sus miedos, sus inseguridades, van a descubrir su llamado, van a descubrir su talento, su vocación para poder cumplir con esta misión, esta sesión de antorcha generacional que le da su abuela de cuidar este reino y defenderlo de un malvado hechicero que se llama Or y que en este caso intenta convertirse en el nuevo gobernante. Además, esto es una lucha entre la luz y la oscuridad. Esto es una gran metáfora que ustedes les doy la oportunidad de que la puedan descubrir, esta metáfora de la luz y la oscuridad que utilizo en este libro, porque ellos como guardianes de la luz deberán enfrentarse con este hechicero que quiere convertir a todo el mundo en oscuridad, traer la oscuridad porque él es más fuerte en la oscuridad. Entonces la pregunta es, ¿podrán estos personajes de Estela, Lucas y Elizabeth conquistar y detener a Or? ¿Podrán hacerlo? Ay, 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 ay. Señores, Scarlett me va a poner a mí, va a poner a Castelblanc a competir con dos libros más que yo estoy leyendo en este momento, sobre todo porque repetimos, hablamos de una novela para niños, pero que pueden leer los adultos. Así es. ¿Es para que lo lean los niños o que los padres se lo lean a los niños? Mira, esto es un descubrimiento de los niños. Los niños tienen que leerla, vivirla, digerirla, porque es una historia que yo les prometo que es de mucha fantasía, de mucha diversión y que no se van a aburrir, porque cada capítulo es una diversión para los niños y los jóvenes que la van a leer. Pero también tengo historias de padres que han estado leyéndola junto con sus niños. Cuando los niños quizás son más pequeños, pero ellos quieren leerle la historia, pues se las están leyendo a los niños. A ver, ¿dónde puede la gente encontrar el libro, ¿no? ¿En qué sitios está disponible? Y de nuevo, a repetir en la fecha y la hora de la puesta en circulación aquí en Santo Domingo. La puesta en circulación de Castelblanc, Los Guardianes de la Luz, será este viernes 31 de marzo en la Biblioteca Nacional Pedro Enrique Sureña a las 6:30 de la tarde. Ahí puede darse cita tanto los padres como los niños con los jóvenes para que puedan conocer del libro. Ahí estará el libro disponible a la venta, Estará el libro disponible ahí en esa actividad, pero además de esto lo vamos a tener disponible en varias librerías a nivel nacional, además de otros establecimientos comerciales que los estaremos anunciando oportunamente, así como Amazon. Es bueno que me sigan en las redes sociales como @ScarlettShirley en Instagram o el Instagram de Castelblanc que es @CastelblancBook. Ahí pueden entonces tener la información de los lugares donde va a estar a la venta, pero los espero este viernes 31 de marzo a las 6:30 en la Biblioteca Nacional. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y nuestros mejores deseos desde la producción de República de la Verdad para con este nuevo proyecto Castelblanc. Gracias. Muchísimas gracias, Roselvi, gracias a ustedes por la sintonía. Amigos, gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos mañana.